Entonces, habíamos quedado la clase pasada introduciendo el ciclo Rankine, básicamente, porque partimos con ciclos de vapor. Hablamos del ciclo de Carnot, cómo se vería en este ciclo de vapor un ciclo de Carnot y cuáles eran los inconvenientes de este ciclo, ya sea que estuviera ubicado en esa posición o en esta posición, los distintos inconvenientes que tenía. Entonces pasábamos de este ciclo a un ciclo con dispositivos reales, aunque igual con trabajo ideal, quiere decir que estamos considerando que todos mis dispositivos son internamente reversibles, básicamente, el cambio de propiedades son internamente reversibles, y aquellos que puedan ser adiabáticos, como la bomba y la turbina, podrán ser adiabáticos también. Entonces tenemos ahí la presencia del ciclo Rankine. Tener en cuenta que el ciclo Rankine clásico consta de 4 dispositivos, por ende tengo también 4 estados. Parto de un líquido que salió en condición del condensador, luego salió como líquido saturado, estoy en el estado 1, aumento mi presión en la bomba, salgo en el estado 2, luego en la caldera, asumo que no tengo pérdida de carga, estoy despreciando las caídas de presión en los intercambiadores de calor, entonces tengo un calentamiento isobárico. Déjenme buscar el láser mejor. Ya. Entonces tengo el calentamiento isobárico siguiendo esta. Y a la salida de la caldera podría estar en 3 o podría estar, o sea, estoy en 3, pero podría estar en vapor saturado seco o en vapor sobrecalentado, porque les comentaba la clase pasada que la industria en realidad no diferencia entre caldera y generador de vapor. Entonces vamos a ver muchas veces que estoy saliendo acá, que es lo mismo que tengo en la caldera, más un sobrecalentador, que la caldera tiene ya acoplado un sobrecalentador de vapor. A la salida de esto lo expando en la turbina, porque mi turbina, para generar alta cantidad de trabajo, necesita un fluido con alta calidad de la energía. Eso es alta temperatura, la que consigo a su vez con alta presión. Entonces luego se expande de la turbina para llegar a la condición bifásica, que luego hago pasar por el condensador para volver a la condición líquida, poder bombearlo y repetir el ciclo. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna consulta? Perfecto. Seguimos entonces, hay un videito, tener en mente que si a la turbina yo le acoplo un generador, lo que voy a estar generando entonces ahora es energía eléctrica y no me quedo exclusivamente en la salida de trabajo. Vemos entonces en la imagen cómo funciona un ciclo Rankine. Partiendo con la turbina, entra mi fluido con alta presión y alta temperatura y se va expandiendo a medida que pasa por la turbina. En este caso tengo turbina bidireccional, pero con una de estas el mismo sentido. Y veo al interior de la turbina el funcionamiento de esto. Tener en mente estos son perfiles aerodinámicos que están diseñados para aprovechar y extraer la máxima cantidad de trabajo útil de la turbina. Puedo tener también más de una turbina, ¿sí? Y sería lo que viéramos en este caso. Podría tener una turbina de alta presión, que tengo gran expansión, entonces no cambia de forma. Luego turbina de media presión y luego turbina de baja presión. Normalmente la turbina tiene esta forma trapezoidal para permitir que mi fluido se va expandiendo a medida que avanza por la turbina y que esa expansión no provoque torsión en el eje, ¿sí? Entonces únicamente tengo este trabajo útil en el eje del rotor. Tenemos ahí entonces el sentido de que paso por la de alta, por la de media y luego por la de baja en el caso de que tenga más de una turbina en serie, ¿sí? Y eso, ahí comentando lo mismo de la forma trapezoidal, entonces a medida que entra, aquí confunde, pero la entrada siempre de la menor área a la mayor área, cosa que va disminuyendo la presión a medida que voy avanzando por la turbina. Les presento entonces también cómo se ve una turbina de vapor, ¿sí? Siguiendo con esto, me voy al siguiente dispositivo y es el condensador. El condensador no es más que un intercambiador de calor cuya función es cambiar de fase el vapor que viene y ese cambio de fase lo genera con otro fluido de enfriamiento. Entonces tengo el vapor a la salida de la turbina que enfrío con otro fluido y recibo entonces luego el condensado, ¿sí? Salgo entonces en condición de líquido saturado.
A la salida de este condensador, ya que tengo líquido, puedo aumentar la presión mediante una bomba. Mi bomba solo bombea líquidos. Si entra aire, si entra gas, si entra vapor a mi bomba, estaría haciendo cavitar mi bomba. Eso es un problema para la bomba, por eso está después del condensador. Ahora de mi líquido, genero esta alta de presión y lo redirijo hacia la caldera, ¿sí? La caldera no es más que otro intercambiador de calor, pero ahora mis fluidos que interactúan son los vapores de combustión y el fluido al que quiero aumentar la temperatura. Entonces tengo ahí mis gases de combustión, estoy generando la combustión en ese momento y veo entonces cómo se van moviendo también mis vapores de combustión al interior de mi caldera. Por otro lado, veo cómo entra mi fluido a la salida del condensador, perdón, ahora vemos el resto, ¿sí? Y recordar que en termodinámica azul es frío y a medida que cambia a rojo, aumenta su temperatura. Entonces veo cómo mi fluido va aumentando su temperatura a medida que va avanzando por la caldera, porque fue recibiendo el calor de los vapores de combustión. A la salida entonces de la caldera tengo un fluido con alta calidad, porque ya tenía alta presión y ahora tengo alta temperatura, por lo que puedo extraer una cantidad significativa de trabajo útil haciéndolo pasar por la turbina. Y continúo con esto y tengo el ciclo Rankine completo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí del ciclo? ¿Algún comentario? Sí, con videitos se hace más concreto, la verdad. Interesante verlo, exacto. Les dejé ahí el link porque obviamente yo les subo esto y ven solo la diapo que debe mostrarse así. Entonces, para que lo puedan seguir viendo, esperemos que no se haya descontinuado ese, si no era, pero ahí tienen el link entonces para ver el videito completo. Entonces, con estos jóvenes vemos el ciclo ranking. Inconveniente de este ciclo es que tiene rendimiento relativamente bajo, del orden de 20 a 25%. Entonces, lo que vamos a ver ahora son como medidas de eficiencia para incrementar el rendimiento de este ciclo, ¿sí? Pero antes de ver eso, nos vamos con el rendimiento entonces. Aquí tengo que tenía un rendimiento bajo. Recordar que, como hemos visto todo el curso, el rendimiento es básicamente una función de eficiencia. En el caso de una máquina térmica, el objetivo es extraer trabajo y el costo es el calor que adicionamos. Entonces, ahora en términos de los dispositivos, el trabajo neto lo voy a ver como la interacción entre los dispositivos que tienen interacción en forma de trabajo. Es decir, yo en la bomba tuve que administrar trabajo para bombear y luego en la turbina extraje trabajo. Por ende, mi trabajo neto va a ser la diferencia entre el trabajo de la bomba y el trabajo de la turbina. Aquí los tengo sumados porque trabajamos con criterio energético. Luego H2 menos H2 va a ser positivo, que sería este trabajo suministrado por la bomba, pero H4 menos H3 va a ser negativo porque es el trabajo extraído por la turbina, ¿sí? Entonces puedo llegar y sumarlo. Por otro lado, mi QH va a ser el calor que suministramos. ¿Dónde estoy suministrando mi QIN? O de alta temperatura, de ahí mi QH, sería entonces es mi caldera. Sería por ende entonces mi flujo másico por la diferencia de entalpía de H3 menos H2. Tengo más entalpía en 3 en 2, entonces este también es positivo. Sin embargo, normalmente nos interesa el valor absoluto del rendimiento, así que todo en bajo valor absoluto. ¿Se entiende eso, jóvenes? Entonces, perfecto. Vemos entonces que mi bomba, estáis suponiendo mi bomba y mi turbina adiabática, porque decimos que el tiempo de permanencia en esta es insuficiente para que haya transferencia de calor. Entonces solamente tiene interacción mediante trabajo. Recordamos que sigo trabajando con la primera ley de la termodinámica, pero ahora aplicada a dispositivos. Entonces voy a tener que Q más W va a ser igual a flujo másico. Voy a ponerle el puntito a todo en realidad y mi delta de entalpías, ¿sí? Voy a poner no, delta de entalpías para no quedarme con H2 menos H1, ¿sí? Me quedó bien feo eso, pero ok.
Entonces, si mi dispositivo únicamente tiene interacción en forma de trabajo, como sería la bomba y la turbina, estaría despreciando mi QH, ¿sí? Si mi dispositivo tiene únicamente interacción en forma de calor, como sería el condensador y la caldera, estaría eliminando mi trabajo neto. Y nótese que si ya escribí esto así, de otra forma, delta por, o sea, flujo másico por delta de entalpías, es porque ya despreciamos la variación de la energía cinética y la variación de la energía potencial, ¿sí? Ambas estamos diciendo que son despreciables o igual a cero. Bajo esos supuestos, puedo escribir entonces mi ecuación de la primera ley de esta forma, aplicable, por cierto, para procesos estacionarios, entonces decir flujo estable, estado estable, ¿sí? ¿Se entiende, jóvenes, eso? Que esos son los supuestos que tienen que establecer acá. Perfecto. Otro supuesto que hacemos en el ciclo ideal es que no consideramos caídas de presión en los intercambiadores. Nosotros recordamos o recordaremos de mecánica de fluidos que voy a tener pérdida de carga al pasar por esta sinfín de tuberías. Ya vieron el videíto y en la caldera tengo un montón de tuberías por las que estoy pasando, ¿cierto? Sin embargo, ese delta es insignificativo en comparación a mi variación de la entalpía. Entonces, suponemos que no tengo caída de presión en los intercambiadores de calor. Entiéndase como intercambiador de calor la caldera y el condensador, ¿sí? Ok, ¿qué otra cosa vemos acá? Que tengo esa formulación exacta aplicable siempre bajo estas condiciones, por cierto, ¿sí? Es decir, que, bueno, todo lo que vimos recién. Y por otro lado, también tengo una solución aproximada también aplicada a este caso ideal. Y es que decimos, en el caso de la bomba, además de ser flujo másico por el delta de entalpías, que lo obtengo desde la primera ley de la termodinámica, también lo puedo escribir como el flujo másico por el volumen específico por el delta de presiones, ¿sí? Entonces ahí tengo otra formulación para trabajar con el rendimiento, porque básicamente estoy diciendo que ya que una bomba solo bombea líquidos, mi B1 es igual a mi B2, ¿sí? Porque estoy en líquido, entonces son incompresibles. Entonces estoy trabajando con la formulación del trabajo para dispositivos de flujo estable, estado estable. Uy, no me deja escribir. Ya. Voy a omitirlas otra vez porque me queda muy feo, que es básicamente mi integral de B de P, ¿sí? Inversa a la que era mi trabajo en sistema cerrado, que era mi P de B, ¿sí? Entonces estamos trabajando con esa formulación, con el supuesto de que mi volumen es constante, puesto que como mi bomba solo bombea líquidos, no tengo variación del volumen específico. ¿Se entiende, jóvenes, hasta ahí? Perfecto. Entonces tenemos ya todo bajado de lo que sería el ciclo Rankine. Dejamos el ejercicio. Considera entonces una central termoeléctrica que opera en un ciclo Rankine ideal. El vapor entra en la turbina a 3 megapascales y 350 grados Celsius y es condensado a una presión de 75 kilopascales. Determina la eficiencia térmica de este ciclo, ¿sí? Eficiencia térmica es equivalente al rendimiento térmico en nuestro caso, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿cómo determinan esto? ¿Cuál sería el valor de la eficiencia térmica para este ciclo? ¿Alguien despierto? Analíticamente hablando, si no es que nos pongamos a desarrollar lo numérico, eso lo hacen ustedes después, les queda de estudio, ¿sí? Recordar que el rendimiento entonces va a ser mi trabajo neto partido por mi QH, ¿cierto? Ambos en valor absoluto. Mi trabajo neto a su vez lo obtengo como la diferencia o la suma, ya que estoy con criterio energético, de lo que es el trabajo de la bomba y el trabajo de la turbina. Es decir, necesito básicamente mi flujo másico y el delta de entalpías H2H1 y H4H3, ¿sí? Por otro lado, mi QH lo estoy proporcionando en la caldera, ¿sí? Entonces aquí el correspondiente sería mi flujo másico nuevamente, pero por el delta de entalpías H3H2, ¿sí? Si me fijo,
Haciendo primera ley aplicada a los distintos dispositivos, además del balance de energía, tengo el balance de masa. Y voy a ver entonces que flujo másico entrante es igual a flujo másico saliente, es decir, M1 igual a M2, M3 es igual a M2, M4 es igual a M3 y M4 igual a M1. O sea, todas las M son igual a una constante. Entonces puedo despreciar de la formulación de el rendimiento, los flujos básicos, y me quedaría únicamente como las diferencias del tal pía correspondientes, ¿sí? Que lo tengo aquí anotado simplificado, solo porque me es muy difícil escribir con este punterito, ¿sí? Pero sabemos que debería ser el H4, H3, H2, H1 en el numerador y en el denominador H3, H2, como salía en la diapo anterior. ¿Dudas con eso, jóvenes? Perfecto. Entonces, a pesar de que no tengo la información, por ejemplo, en este caso, de cuál es el flujo másico, puedo calcular igual el trabajo porque lo que necesito son los deltas del talpía. Luego, como lo trabajo, al igual que en cualquier dispositivo, voy donde tengo dos datos, en este caso tengo 3 megapascales y 300 grados Celsius para el estado en 3. Puedo ir entonces a la tabla y obtener mi valor de entalpía, ¿sí? ¿Qué más podría sacar de esta tabla? Porque todos los demás tengo un solo dato. ¿Sacaríamos algo más de la tabla o nos quedamos ahí, jóvenes? Con eso saco el valor de H3, ¿sí? De todos los demás, tengo la presión baja, tengo la presión alta y nada más. Requerimos dos valores independientes, y propiedades intensivas independientes para determinar los valores. ¿Cuál es mi otra variable conocida? Entropía, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que recordamos cuáles eran los requerimientos para que un proceso fuese isentrópico. Eran dos condiciones. Perfecto, esa es una. ¿Y la otra? También me dice adiabático y ser reversible. Perfecto. Nosotros ya estamos en el ciclo ideal. Por ende, cualquier dispositivo es internamente reversible. Entonces, en sus supuestos también está ciclo ideal o directamente reversible, ¿sí? Ahora, si todos son reversibles, vemos cuáles son adiabáticos. La turbina es adiabática, la bomba es adiabática. Por ende, si TAI eran todos ideales, o sea, todos reversibles, y además estos dos son adiabáticos, la turbina y la bomba estarían siendo isentrópicas. Luego las veo de esta manera en el diagrama TS. No varió la entropía ni en 1 en 2 ni de 3 a 4. ¿Sí? Entonces puedo acá, además de entalpía en 3, sacar el valor de S3 que luego ocupo en el estado en 4. Entonces pondría en S4, que es igual a S3, con la entropía y la presión, saco el valor entonces ahora de la entalpía en 4, ¿sí? ¿Se entiende eso, jóvenes? Tengo entonces el H3 y el H4, perfecto. ¿Cómo voy por el otro lado? ¿Cómo calculo los valores restantes? ¿Qué otra cosa conozco acá? S2 igual a S1, perfecto, mismo supuesto. S2 igual a S1, pero me falta un valor más para entrar, porque no sé en este momento cuál es el valor de S2 o S1. ¿Qué otro valor no estoy viendo que es conocido? Tengo ambas presiones, ¿sí? Tengo la presión de baja y tengo la presión de alta. Entonces, conozco las presiones y conozco que las entropías son iguales. Sin embargo, no conozco el valor de la entropía, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta determinar para saber cuál es mi valor adicional? Porque una vez que encuentre cualquiera de estos dos parámetros, vamos a poder determinar el otro porque sé que cumplo esta propiedad, que es el otro valor que no estamos viendo, que tenemos como dato. Ujú. Exactamente, Ignacio, eso es lo que consideramos, ¿sí? Entonces, como sabemos, como nos dice Mora, a mi salida de mi condensador yo estoy en condición de título cero, ¿sí?
En la práctica, normalmente igual estoy en condición de líquido comprimido, en realidad líquido subenfriado, porque se subenfría un poco para asegurarse de que esté como, que al menos esté en condición de líquido, porque mi bomba solo bomba a líquido. Pero en realidad con que estén saturados ya me sirve y eso es mi condición del condensador. Entonces nosotros suponemos que a la salida del condensador voy a cumplir con mi requerimiento mínimo, que es que el título sea igual a cero. Por eso lo veo acá en el diagrama, que estoy en la línea de líquido saturado, ¿sí? Entonces conozco el título en 1, ¿sí? Luego con el título y la presión puedo determinar el valor de H1 y el valor de S1, ¿sí? Luego con el valor de S1 puedo entrar ahora al valor en 2 y determinar entonces con S1 igual a S2, tendría entonces ahora el valor de S2 más la presión en 2, puedo determinar la entalpía en 2. ¿Se entiende, jóvenes? Ok, variante inmediata de este ejercicio. Recordar que nosotros ocupamos las tablas termodinámicas, entonces hacemos interpolaciones, las que son válidas cuando estoy cerca o estoy interpolando entre valores cercanos, o si estoy extrapolando también entre valores cercanos, porque no sé realmente que el comportamiento de mis funciones sea lineal. Si, si supiéramos a priori que el comportamiento de mis funciones es lineal, ok, yo puedo hacer extrapolaciones gigantes y no voy a tener error. ¿Qué pasa si no tengo valores cercanos, por ejemplo, de entropía en 2, sino que estoy súper lejos? Tengo como dos opciones en realidad. O sea, primero que todo voy a la tabla y veo si mi entropía en 2 es cercana a la que tengo en mis gráficos. Si está entre medio, perfecto, interpolo. Si está fuera, extrapolo, siempre que sea cercano. Pero si estoy muy distante, el error que voy a estar introduciendo con la extrapolación también va a ser grande. Entonces ahí recuerdo que teníamos otra formulación, ¿sí? Para el trabajo de la bomba tenemos esto también. Entonces puedo trabajar con el delta de presiones y el volumen específico, que quiere decir que aquí además puedo haber sacado el valor de B1. Supongo ahora que B2 es igual a B1, ¿sí? Y tengo entonces, calculo el valor de B1 y tengo el delta de presiones como dato. Calculo igual entonces el trabajo en función. ¿Se entiende, jóvenes, eso? Recordar entonces la solución aproximada de la bomba, que en realidad es la formulación del trabajo para los dispositivos de flujo estable, estado estable, ¿sí? Solo que aplicable de esta manera cuando mi volumen es constante. O sea, yo estoy sacando aquí el volumen de la integral y estoy diciendo que mi volumen constante va a ser igual a mi delta de presiones, ¿sí? Entonces es aplicable cuando tengo variación de presiones en líquidos, porque no debería estar cambiando mi volumen, ya que son incompresibles, o cuando en realidad también podría aplicarlo para un ventilador, porque si bien tengo un delta de presiones, este es tan chiquitito que el delta de volumen tampoco cambia, o tiende, o sea, o cambia muy poquito. Entonces, eso. Hasta ahí, dudas y comentarios, jóvenes. Perfecto. Entonces tenemos dos maneras de entrar. Recordar que siempre, siempre, siempre es válida la formulación que ya sea que mi interacción, o sea, aplicando la primera ley a flujo estable, estado estable, ¿sí? Me queda que va a ser, ay, se me fue todo, flujo másico por el delta de entalpía, ¿sí? Siempre voy a tener esa formulación. Si mi dispositivo tiene solamente interacción en forma de calor, voy a tener entonces que mi calor va a ser el flujo másico por el delta de entalpía. Si mi dispositivo tiene interacción únicamente en forma de trabajo, voy a tener que va a ser flujo másico por el delta de entalpías, ¿sí? Entonces, esto es aplicable siempre, solo que para el caso de la bomba tenemos esta otra formulación adicional que me dice que esto va a ser equivalente al flujo másico por el volumen específico y ahora al delta de presiones, ¿sí? Entonces también tengo una nueva ecuación con la que podría, por ejemplo, determinar el valor del H2 luego de obtenerlo con esto, ¿sí? Si quiero, igual requiero el valor del H2,
para operar acá cuál es el QH que estaría entrando, puedo entonces obtener este valor y hacer la equivalencia. Tengo los flujos básicos, tendría entonces el delta de entalpía es equivalente al V por el dP, ¿sí? Valores que el resto ya conocía. Lo otro que pongan atención cuando trabajen con esta ecuación en particular y con todas en general es recordar operar con las unidades también, ¿sí? Porque o si no, van a tener errores de 3 órdenes de magnitud fácil. Ustedes operan con las unidades correspondientes y en función de las unidades en que encuentran tanto el volumen como el delta P, va a ser las unidades que les dé esto. No siempre les va a dar en kilowatts, ¿sí? Estoy diciendo, si es kilowatt es probablemente porque aquí operaron con kilojoule, pero quizás aquí estaban con, o sea, con joules o con kilopascales, en realidad va a operar y para que obtengan luego con una homogeneidad dimensional. Pero si mi presión estaba en pascales o estaba en megapascales, no me va a estar dando estos kilowatts. Entonces, operen con las unidades, por favor, para que no tengan errores de 3 órdenes de magnitud, que evidentemente está completamente malo porque subdimensionaron o sobredimensionaron el problema en 3 órdenes. ¿Se entiende lo que les comento, jóvenes? Sí, perfecto. Continuamos entonces. Estamos entonces en el ciclo ideal, porque como les comentaba, por ejemplo, las caídas de presiones no las estamos considerando. Entonces consideramos que de 2 a 3 es isobárico y de 4 a 1 es isobárico. En la realidad tengo una caída de presión al pasar por mi intercambiador de calor. Otro caso es que estoy suponiendo mis dispositivos isoentrópicos de 1 a 2 y de 3 a 4. Y en la realidad eso tampoco va a ser isoentrópico. Tengo estos dispositivos que no son reversibles, entonces sí van a estar generando irreversibilidades. Por ende, voy a tener generación de la entropía o aumento de la entropía en la bomba y en la turbina. Luego mis dispositivos reales no van a ser isoentrópicos, ¿sí? Entonces ahí tengo diferencias del ciclo real al ideal, la fricción, por ejemplo, la pérdida de carga que me hace cambiar las isobaras, pérdidas de calor que también podría tener. Estoy suponiendo ahora que mi bomba y mi turbina son adiabáticas y no tiene por qué ser así en la realidad. O incluso quizás mis intercambiadores de calor no estar completamente aislados al exterior y no tenga los delta entre ellos iguales. Irreversibilidades también, que hace sentido con lo que habíamos visto antes de eficiencia isentrópica y bueno, también problema de cavitación en la bomba en caso de que esté ingresando algo más que líquido, ¿sí? Para términos del curso, vamos a trabajar el ciclo real como si fuese este, ¿sí? Es decir, vamos a seguir despreciando las caídas de presión. Estoy diciendo entonces que los deltas de presión en los intercambiadores de calor los voy a seguir suponiendo despreciables, pero sí vamos a considerar la variación de la entropía en las bombas y en las turbinas. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Tal como habíamos visto en la clase anterior, puede entonces ahora partir del dispositivo isoentrópico, pero luego calcular cuál sería el valor real de la entalpía correspondiente, asociando el valor del rendimiento del dispositivo o bien de la eficiencia isoentrópica que me relaciona a los puntos reales e ideales, ¿sí? Entonces, lo mismo que habíamos visto en la clase anterior, aplicada tanto para la turbina como para la bomba, ahora también aplicado al dispositivo completo, o sea, al ciclo completo. Entonces, para recalcular el valor, tener en mente de que calculo el valor real primero, porque me es más fácil, porque si conozco todos los valores de 3, ¿sí? Puedo calcular entonces el valor de 4. Voy a borrar esto porque no se está entendiendo más, ¿sí? Entonces, puedo partir de la condición de, tal como en el ejemplo recién, conocía el punto 3, ¿sí? Con el punto 3 entonces puedo conocer el punto 4 porque estoy determinando entonces la entropía en 3 y partiendo a calcular que es igual a la entropía en 4, pero luego puedo calcular con esos valores cuál sería mi punto 4 real, ¿sí? Recordando cuál es la función del rendimiento del dispositivo correspondiente, ¿sí? Voy a dejar solo como delta de entalpía en realidad partido por el otro delta de entalpía, porque recordar que es uno para la turbina y otro para la bomba, y me cambia ahí si este es el real o es el ideal, lo mismo abajo, ¿sí? Entonces puedo calcular con ese en valor, si aquí determino cuál es el valor del ideal, ¿sí?
y conozco el rendimiento del dispositivo, puedo determinar entonces el valor real equivalente haciendo uso de la ecuación del rendimiento de mi dispositivo de la eficiencia isentrópica. ¿Sí? Lo mismo que habíamos visto en la clase pasada, pero ahora aplicada al ciclo completo. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Perfecto. Seguimos entonces. Ok, recordar que mi objetivo de mi máquina térmica es generar trabajo. ¿Cómo estoy generando trabajo en el ciclo Rankine? Mediante la interacción con los dispositivos, ¿sí? Como es un ciclo de vapor, tengo oscilación de fases. Por algo tengo condensador y también tengo caldera, ¿sí? Pero mi objetivo sigue siendo generar trabajo. Entonces, si yo habíamos visto como al final del videito que les mostré, que este ciclo Rankine tenía eficiencias relativamente bajas, ahora lo que voy a ver son mecanismos de incremento de la eficiencia, ¿sí? Y tenemos distintas alternativas, ¿sí? Básicamente mi objetivo es incrementar la eficiencia del ciclo. Para eso normalmente puedo incrementar la temperatura promedio de la entrada de calor y o disminuir la temperatura promedio del calor que se rechaza. ¿Por qué? Porque recuerdo que mi rendimiento real de mi dispositivo no va a ser jamás el 100%, ¿sí? Porque ya dijimos que eso no estaba, corrompía la segunda ley de la termodinámica. ¿Cuál es el máximo rendimiento alcanzable que puedo alcanzar? Es el rendimiento de Carnot. Y si recuerdo, el rendimiento de Carnot estaba dado únicamente por las temperaturas de mis reservorios, ¿sí? Es decir, TH y... Mm, Ok, entonces veo de esta expresión que puedo maximizar mi rendimiento si vuelvo este valor de acá cero, ¿sí? ¿Cómo vuelvo este valor cero? Disminuyendo entonces lo que es el valor del TL o aumentando lo que es el valor de TH. Entonces, algunas medidas de incremento de la eficiencia apuntan efectivamente a la disminución del TL o al aumento del TH. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, jóvenes? Que he explicado lo que está arriba. ¿Sí? Con eso entonces lo bajamos en concreto y vemos la primera medida de incremento de la eficiencia puede ser apuntar al TL, ¿sí? Pero voy a apuntar al TL mediante la reducción de la presión, porque yo sé que si bajo la presión en el condensador, también en paralelo voy a bajar mi TL, porque recordar que la presión y la temperatura son dependientes en mi campana de saturación. Ok. Entonces, mi primer medio de incremento de la eficiencia es la reducción de la presión del condensador y podemos ver gráficamente que toda esta cantidad de trabajo es la cantidad de trabajo neto que estoy aumentando, ¿sí? Recordar que en mi diagrama TS para estos dispositivos reversibles, el área bajo la curva representaba la interacción en forma de calor, ¿sí? Entonces tendría acá abajo mi TL desde el 4,1, ¿sí? Lo voy a diagramar para que no se nos confunda, ¿sí? Todo eso de ahí entonces, wow, correspondería a mi TL, pero bajo mi T23, lo que corresponde ahora es a mi TH, ¿sí? Perdón, a mi QH. Luego entonces estoy viendo el valor de mi QL por abajo, ¿sí? Estoy viendo el valor de mi QH por arriba. Luego, por primera ley de la termodinámica aplicada a ciclo, sabemos que el trabajo neto es el QH menos el QL, ¿sí? Esto lo voy a dejar con valor absoluto para dejar el signo menos explícito. Sabemos que si trabajamos con criterio energético, etcétera, está en signo implícito. Ok, entonces veo que el área al interior de la curva representa entonces mi trabajo neto, porque básicamente estoy restando esto con esto. Me queda entonces únicamente el área interior como mi trabajo neto, ¿sí? Entonces estaría viendo el trabajo neto del ciclo.
Ok, entonces veo que al reducir la presión de mi condensador, de esta presión dada por la isobara 1,4 a esta otra dada por 1,4', estoy aumentando toda esa área, ¿sí? Toda esa área que estoy ganando entonces en trabajo neto, ¿sí? Por ende, estoy aumentando la eficiencia o el rendimiento de mi ciclo, porque recordar que esto es trabajo neto partido por mi QH, ¿sí? ¿Dudas y comentarios hasta ahí, jóvenes? Perfecto. Tendremos entonces el primer medida de incremento de la eficiencia. Segunda, sobrecalentar el vapor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a la salida de la caldera, en lugar de salir en vapor saturado, que salga en vapor sobrecalentado. Si ya salía en vapor sobrecalentado y puedo aumentar aún más la temperatura, pues sigo sobrecalentando para aumentar más la temperatura, ¿sí? Entonces, en lugar de estar saliendo en T3, sale en 3', ¿sí? Con esto que estoy haciendo, estoy aumentando mi TH media, ¿sí? Porque mi TH va a representar la temperatura media del 2 y el 3, básicamente todas estas temperaturas de acá. Entonces, nuevamente veo toda esa área de incremento de mi trabajo neto dado por este sobrecalentamiento del vapor, ¿sí? ¿Se entiende la segunda medida de incremento de la eficiencia, jóvenes? Perfecto. Ok, ¿hasta dónde llego ese sobrecalentamiento? Recuerdo que esto estoy en un ciclo y mi ciclo, mi condición en 3 es la entrada de la turbina. Entonces, normalmente mi mayor temperatura que puedo alcanzar va a estar limitado por la temperatura a la que turbina puede trabajar. ¿Sí? Recordar que son dispositivos reales y en realidad cualquier dispositivo, incluso nuestro cuerpo humano, tiene temperaturas de funcionamiento. ¿Sí? No puedo sobrepasar las temperaturas de funcionamiento. En el caso de las turbinas, actualmente es como 600 grados Celsius, lo máximo que acepta una turbina. ¿Sí? Entonces yo sobrecaliento hasta el máximo admisible para generar luego la mayor cantidad de trabajo. Porque recordar que con este sobrecalentamiento lo que estoy haciendo también es aumentar la calidad de la energía. Recordar que alta calidad está asociada a alta temperatura. ¿Sí? Ok, entonces si ya aumenté y sobrecalenté todo lo posible porque ya alcancé mi máxima temperatura, ¿qué otra alternativa me queda para incrementar esta temperatura media? Es subir esta presión. Si yo subo la presión de esta isobara a una isobara más alta, también voy a estar aumentando lo que es mi TH, ¿sí? Incluso podría tener el caso acá de que tengo un ciclo súper crítico, quiere decir que está sobre mi punto crítico, o bien también en el ciclo convencional que hemos visto, que paso entonces por la campana de saturación. Observo gráficamente que estoy ganando toda esa área como trabajo neto, pero también estoy perdiendo esta de acá. ¿Por qué? Porque recuerdo que mi turbina ya había alcanzado antes mi 3 que tengo acá de base, supongamos que sea mi temperatura máxima admisible por mi turbina, ¿sí? Entonces ahora aumento, pero tengo que seguir suministrando a mi temperatura 3 máxima. No puedo darle una temperatura mayor o mi turbina no va a funcionar bien, ¿sí? Entonces, para mantener esa temperatura, estoy viendo que también estoy decreciendo en este trabajo neto, ¿sí? Pero el balance normalmente, bueno, va a depender de las condiciones reales de operación, por supuesto, pero sigue siendo una ganada, si es que, o sea, siempre y cuando esté ganando más trabajo neto acá del que acá estoy perdiendo, es una medida de incremento de la eficiencia, ¿sí? ¿Se entiende, jóvenes? Claro, si lo llevo al caso real o sea, básicamente la temperatura está limitada por la temperatura de funcionamiento de mi turbina. Actualmente de las turbinas convencionales es esa, pero no sé si tú tenías un modelo experimental que estáis probando otra turbina, que estáis probando una turbina, qué sé yo, de PVC, ¿sí? La temperatura que te va a funcionar esa turbina va a ser menor de los 600 grados. Entonces, ¿qué me limita realmente? La temperatura de operación del dispositivo que tengo acá, que es la temperatura de mi turbina, ¿sí? ¿Se entiende mejor, Villarroel? Genial.
Entonces tenemos ese comportamiento, ¿sí? Luego igual estoy satisfaciendo nuevamente para incrementar mi temperatura media, ¿sí? Y el resto de los supuestos son los mismos, o sea, estoy igual partiendo del caso ideal en este caso, que son isentrópicos. Si tenemos rendimientos asociados, por supuesto tendré entonces generación de la entropía. Otro inconveniente o consideración que tener en cuenta, que la turbina, además de que obviamente, o sea, por un lado, mientras mayor temperatura, mayor calidad de la energía, mejor, porque va a poder extraer una mayor cantidad de trabajo. Sin embargo, limitado a la temperatura máxima de operación de la turbina también se ve deteriorada por fluido con alta cantidad de humedad, ¿sí? Que es lo que pasa en realidad a la salida de mi turbina, ¿sí? Entonces, tener cuidado también con cuál es la calidad del vapor a la salida de la turbina, porque todo esto también está pasando al interior de la turbina, ¿sí? Eso va a tener en cuenta. Ok, les dejo este ejercicio propuesto entonces para que evalúen las distintas medidas de rendimiento, de incremento del rendimiento. Tenemos que considerar una planta de potencia de vapor que opera con un ciclo Rankine ideal, con agua como fluido de trabajo. El vapor entra a la turbina a 3 megapascales y 350 grados Celsius y es condensado a una presión de 10 kilopascales, ¿sí? Lo que tengo ahí descrito corresponde al diagrama 1, ¿sí? Primero, determine la eficiencia térmica o el rendimiento térmico de ese ciclo, de este diagrama 2, o sea, este diagrama A. Segundo, determine la eficiencia térmica si el vapor ahora es sobrecalentado a 600 grados Celsius. Es decir, sigo por esta misma isobara. Disculpen, sigo por esta misma isobara, pero en lugar de salir en esta condición T3 de 350 grados Celsius, salgo ahora a 600 grados Celsius, ¿sí? Sobrecalenté mi vapor, ¿sí? Ese es mi caso B. Por último, tengo el caso C. Determina la eficiencia térmica del ciclo si la presión de la caldera es elevada a 15 megapascales, mientras que la entrada de la turbina se mantiene a 600 grados Celsius, ¿sí? Entonces, parto del caso básico, luego sobrecaliento el vapor, o sea, manteniendo mi temperatura en la caldera, y por último, mantengo mi temperatura máxima, que ya alcancé el límite de mi turbina, ahora me queda aumentar la presión, ¿sí? ¿Se entiende el ejercicio, jóvenes? Se los dejo planteado, pero teóricamente, ¿cómo deberían ir los rendimientos de este? ¿Cuál debería tener mayor rendimiento y cuál debería tener menor rendimiento de estos tres? Los escucho. Ok, este debería ser el menor. Perfecto. ¿Y cuál debería ser el mayor? Voy a poner debería ser este, ¿sí? Pero tendríamos que ver entonces cuánto, o sea, porque sabemos que en esta tenemos un costo también de trabajo neto que reduje, que es básicamente esta área que no se alcanza, que no está diagramada acá. Voy a tratar de que me salga esto ahí, ¿sí? Entonces, toda esa área es trabajo que estoy reduciendo, pero en contraparte estoy ganando más o menos bueno, me quedó medio raro, ¿sí? Toda esa área de ahí, ¿sí? Entonces tendría que ver básicamente cuánto compensó, pero normalmente, o sea, por algo lo hago igual, es una medida de aumento de la eficiencia. Les dejo la respuesta para que lo verifiquen y tenemos entonces que el rendimiento en A era de 33%, el rendimiento en B de 37,3% y el rendimiento en C en 43%, ¿sí? Así que tenemos esa, como habíamos pensado, el incremento del rendimiento en esa dirección. Sí, bueno, yo me acuerdo, en esa dirección. ¿Sí? Este, si no me equivoco, lo saqué, o sea, está del libro, ¿sí? Si no les da exactamente los mismos valores numéricos con sus tablas termodinámicas, porque teníamos otros valores de interpolación nomás. Pero sí verificamos los órdenes de magnitud. Si no, pueden verificar igual con las tablas del Sengel, si recuerdo lo saqué de ahí.
Entonces, para que les den esos mismos valores numéricos, ¿sí? Para que no se asuste con los resultados que obtengan. ¿Se entiende, jóvenes, el ejercicio propuesto? Perfecto. Seguimos entonces. Con eso introducimos ahora o sea, mi nuevo ciclo modificado, incorporando estos mecanismos también de incremento. Si en realidad ya incorporé todo lo anterior y quiero seguir aumentando, sigo con la misma lógica de que quiero aumentar mi QH y disminuir mi QL, ¿sí? Entonces, primera modificación al ciclo va a ser el ciclo con recalentamiento, que es básicamente el lugar, o sea, vuelvo a calentar mi vapor, o sea, vamos en realidad por paso. 1, 2, la bomba, lo mismo de antes, a la salida de la bomba estaba en el condensador, así que partí con título cero, aumenté la presión y me moví por una isobara, ¿sí? Si yo tengo entonces aquí la entrada o sea, perdón, salgo en dos. De 2 a 3 paso por mi caldera, aumento entonces ahora sí en mi isobara, cuál era mi valor aumente la calidad de mi fluido. Si yo en 3 paso directamente a mi turbina y expando toda en mi turbina, mi condición de salida, me quedó terrible feo. Mi condición de salida entonces sería esta vertical acá, tendría I6, ¿sí? Puedo aumentar la eficiencia en lugar de generar esa salida de la turbina, y además que hago que aumente, en realidad disminuya la cantidad de vapor porque aumenta el título, ¿sí? Si es que yo recaliento mi fluido, es decir, que antes de pasar por el resto de las turbinas, si tengo, por ejemplo, turbina de alta presión y turbina de baja presión, voy a hacer un recalentamiento, que quiere decir que vuelvo a pasar por mi caldera para aumentar la temperatura de mi fluido. Como vuelvo a pasar por mi caldera, nuevamente me estoy desplazando por otro isobara, solo que no la estoy dibujando completita, estoy dibujando o tratando de dibujar en línea punteada como se vería esa isobara. Pero alcanzo a ver entonces parte de esa isobara. Luego paso por la primera turbina, entonces de 3 a 4, pero en lugar de generar la expansión completa, a la presión del condensador, salgo a una presión intermedia y vuelvo a calentar. Entonces me muevo por la isobara al interior de la caldera y aumento entonces mi temperatura en esta trayectoria isobárica y salgo en 5. Nótese que aquí estoy suponiendo que la temperatura en 3 es igual a la temperatura en 5, suponiendo que ambas turbinas tienen la misma temperatura de operación y alcanzo como la máxima, ¿sí? Entonces llego acá nuevamente a esta máxima temperatura de operación, llego a 5. De 5 ahora sí puedo generar mi expansión completa. Paso entonces a mi presión del condensador y en 6 paso entonces por el condensador a generar mi cambio de fase. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces veo mi proceso de recalentamiento acá, ¿sí? Yo podría tener más de un proceso de recalentamiento, básicamente que a la salida de acá lo vuelvo a recalentar y paso por la turbina. En lugar de acá generar mi expansión, podría volver a recalentar y generar entonces ahora la expansión correspondiente. Ahora paso por otra turbina, ¿sí? Podría volver a recalentar y pasar luego por la turbina. Vuelvo a recalentar y paso por la turbina, o sea, teóricamente hasta alcanzar la presión correspondiente a mi presión entonces de el condensador, ¿sí? Pero en la práctica, más de 2 recalentamientos tampoco es que se use, ¿sí? Porque al final igual estoy incrementando los costos de mi dispositivo y no necesariamente estoy generando tanto más trabajo, ¿sí? Pero veo entonces que, dime Jaime, disculpa. Es que realmente esa condición de entrada al condensador no es un requisito. Lo que sí el condensador necesita la salida, ¿cachai? De que sea de líquido saturado, ¿sí? Pero la condición de entrada depende puramente de cuál fue su condición de salida de la turbina. Entonces, normalmente sí entra en vapor saturado, o también podría estar entrando acá en el límite de vapor saturado seco,
O también podría estar entrando como vapor sobrecalentado. Por ejemplo, acá la salida de este recalentamiento para no hacerlo tan irreal como el de acá, como el último, ¿sí? Entonces no es que cambie mi forma de la campana porque es mi fluido. Estoy trabajando normalmente con agua, ¿sí? Mi agua no, claro, no. La condición de entrada solo está dada por la condición de salida de mi turbina. Entonces va a depender de cuál es la presión de trabajo y etcétera, ¿sí? Pero a la hora de entrar para trabajar, normalmente parto de la suposición de que es isentrópico y veo entonces cuál sería su condición de salida, porque si tengo caracterizado el punto de entrada, puedo entonces ver con la isentrópica cuál sería la salida. Si ahí tengo además el rendimiento del dispositivo, capaz que incluso en esta de acá, producto que tengo generación de la entropía, mi salida no sea ahí, sino que sea acá. ¿Está? Entonces, incluso en ese, en el caso real, podría estar saliendo como sobrecalentado. Bacán. Gracias por la pregunta, joven, porque podría ser que otros compañeros también tuvieran la misma duda. ¿Sí? Entonces, veo ahora que mi salida o sea, mi trabajo, incorporé más de una turbina y como mi turbina estoy generando trabajo, tengo más de una salida de presión, tengo que considerarlas todas entonces, tengo entonces H4, H3 y H6, H5 como mis salidas de trabajo. Además, por supuesto, de la entrada de trabajo que era de la bomba. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Si se entiende, entonces, ¿dónde tendría yo mi QH en este diagrama? Que es el mismo diagrama que tengo del caso anterior, pero ¿dónde tengo mi QH? Los escucho. Mi QH, ¿dónde estaría, jóvenes? ¿O qué estado se estaría relacionando? Perfecto, exactamente, ¿sí? El 2 y el 3 ya sabemos por qué es lo que pasa en mi caldera, ¿sí? Sin embargo, recordar que ahora yo recalenté. Entonces estoy de nuevo volviendo a agregar calor, que también lo hago en la caldera, pero este lo denominamos recalentamiento para que no se me confunda, ¿sí? Pero entonces tengo mi QH o QIN en este caso que coincide, mi primario dado por el 3,2, pero también el del recalentamiento dado por el 5,4, ¿sí? Como bien me decía Villarroel. ¿Se entiende, jóvenes? Y en el diagrama, ¿dónde voy a tener ahora mi interacción en forma de trabajo, jóvenes? O de trabajo de salida, para ser más específico, porque sabemos que el trabajo de la bomba en realidad no cambió, ¿sí? Pero pensando en el trabajo neto, necesito el trabajo de la bomba y el trabajo de las turbinas. ¿Dónde tengo ahora el trabajo de las turbinas? Perfecto, ¿sí? Entonces parto con el 3 y 4, que ya era el primero, pero ahora también adiciono el de la segunda turbina. Entonces tengo ahora mi trabajo de salida como turbina de alta presión y de baja presión, ¿sí? Y con las correspondientes interacciones, o sea, en términos de flujo másico y deltas de entalpía. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Entonces, perfecto. Entonces vamos a ver el siguiente videito de cómo se ven estos incrementos de la eficiencia, ¿sí? Hasta ahí era donde habíamos visto en el caso del video anterior, ¿sí? Pero ahora incorporamos primero el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento me fijo que no es más que aumentar mi cantidad de tuberías en la misma caldera, ¿sí? Entonces estoy primero aumentando saliendo en condición de vapor sobrecalentado, solo porque sigo aprovechando este vapor que me queda, o sea, este calor que me queda en los gases de escape. Ahora, de mi fluido con mayor temperatura, a la misma presión, pero con mayor temperatura, lo hago pasar por la turbina de alta presión y consecuente. Y ahí teníamos el límite del sobrecalentamiento, normalmente dado por la temperatura máxima de admisión de mi turbina, que aquí lo tengo aproximado como 550 grados Celsius en el caso de esto. ¿Sí? Yo les decía del orden de 600. Segunda opción, recalentamiento, que a la salida entonces de mi turbina lo vuelvo a meter por la caldera, voy al recalentamiento, entonces aumenta mi temperatura, pasa del naranjo al rojo,
paso ahora a mi turbina de baja o media o la que corresponda, ¿sí? Entonces ahí tengo ese proceso. ¿Se ve? ¿Se entiende, jóvenes, cómo funciona el recalentamiento? Entonces, el resto luego ya conocido del resto del ciclo Rankine. ¿Dudas y comentarios? Voy a ponerlo de nuevo por si acaso, ¿sí? Mientras tengan dudas, recordar que en termofluidos en general siempre azul es frío y rojo es caliente, entonces mientras más rojo va, quiere decir que va aumentando su temperatura. Entonces ahí veía primero el sobrecalentamiento, que aumente más la temperatura. Y a ver, Tapio, tenías una pregunta, pero no, déjame terminar el videito y te respondo, ¿sí? Y luego el recalentamiento, que si bien vemos acá la salida de mi turbina de alta presión, no salgo en azul en este caso, porque en realidad no estoy realmente sacando todo, o sea, no llegué a mi expansión máxima, entonces si mi presión no cayó tanto, mi temperatura tampoco cae tanto, pero quiero volver a aumentar a mi temperatura máxima. Entonces veo acá mi salida en naranja, que puede ser por ejemplo 350, y vuelvo a aumentar entonces ahora hasta 1550 que habíamos dicho en este caso que era el máximo, ¿sí? Y eso me genera un incremento de la eficiencia. Estoy buscando el chat donde me dejaste la pregunta, dame un minuto, por favor. Justo ahí estaba, entonces ya te contesté, Tapia, o queda otra consulta. Eso está en orden de o sea, básicamente cuánto podría incrementar. Sí, podría ser 3%, pero básicamente lo que me interesa es que es una medida de incremento de la eficiencia. No es necesariamente 3% de incremento, ¿sí? Es un valor numérico para el que está desarrollado este problema con esas temperaturas y esas presiones. Lo que sí es un incremento de eficiencia, no voy a incrementar un 20%, ¿sí? No, tampoco es mágico, ¿sí? Pero me genera un incremento de la eficiencia, ¿sí? Ok. Entonces, vemos en este diagrama, o sea, en este video vimos el sobrecalentamiento, el recalentamiento. ¿Qué otras opciones me quedan? Calentar el agua de suministro y generar entonces también las expansiones en distintas turbinas. Bueno, eso también lo vimos acá, como la turbina de alta, la media y baja. Bien, entonces, en el caso de este video en particular, que solo a mi turbina de alta entró el recalentamiento, pero luego me pasé a la turbina de media y luego directamente me pasé a la de baja. Podría acá incluso, aprovechando que ya tengo esta cañería, entre la turbina de media y la turbina de baja, volver a recalentar, ¿sí? Entonces ahí me va quedando esa forma como más de serrucho en la campana, ¿sí? Cada una de esas partes de ascenso representa mi recalentamiento y la vertical descendente representa mi expansión en la turbina, ¿sí? Y como les decía en el caso anterior, estoy limitada en realidad a alcanzar mi presión baja, que es la presión del condensador. Sin embargo, en la práctica, más de 2 recalentamientos no es que, o sea, ya se deja de ser costo efectivo, ¿sí? Siguiente mecanismo de incremento de la eficiencia es la regeneración, ¿sí? A diferencia del recalentamiento, porque en el recalentamiento, lo que habíamos visto hasta acá, tengo el mismo flujo másico en todos los dispositivos, ¿sí? Es toda mi agua, así que mi fluido, o sea, mi fluido de trabajo normalmente agua en el ciclo Rankine, es toda la misma agua que está operando en todos los dispositivos. Toda se fue a recalentar, toda pasó a la caldera, toda pasó a la turbina y así sucesivamente, ¿sí? Pero tenemos otras alternativas como el ciclo regenerativo. ¿En qué consiste el ciclo regenerativo? Es que ahora voy a sacar una porción de masa, no toda mi masa, sino que una porción de masa para precalentar mi agua de suministro. ¿Qué quiere decir precalentar mi agua de suministro? Aumentar básicamente la temperatura que estaría entrando a mi caldera, ¿sí? Desde la temperatura 2 que entraba antes hasta una temperatura 4. Entonces estoy nuevamente incrementando mi valor de QF, ¿sí? Entonces es posible modificar el ciclo Rankine ideal con un proceso regenerativo que lo que hace es calentar el agua de alimentación, básicamente el agua que entra líquida a la caldera, el cual consiste en elevar la temperatura a la salida del agua después de elevar su presión en la bomba.
tenemos un calentador de agua alimentación, es básicamente un intercambiador de calor, donde el calor se transfiere del vapor de agua de alimentación, mezclando los dos corrientes en este IK, o también puede ser un ICC. Vamos a explicarlo primero con este IK, lo que tenemos en el diagrama acá, ¿sí? Voy a partir de la caldera, ¿sí? De mi fluido en 4, ¿sí? Entonces, en 4 paso por mi caldera, tengo entonces mi adición de calor isobárica hasta que llego al estado 5, ¿sí? El estado 5 paso por la turbina o por la primera turbina. Pero en lugar de generar mi expansión completa hasta bajar a mi presión del condensador, que sería la presión en 7, voy a llegar hasta 6, ¿sí? Todo mi fluido pasó hasta 6, ¿sí? Luego, en 6 voy a sacar una proporción de mi fluido, una parte. ¿Qué parte? I, ¿sí? Siendo I un valor entre 0 y 1, básicamente. Entonces, esa parte de mi fluido la voy a reservar y la voy a sacar. Mi fluido restante, es decir, 1 menos I, se va a continuar expandiendo en la turbina, o dicho de otra forma, va a pasar ahora a mi turbina de baja presión y voy a llegar entonces de 6 a 7, ¿sí? De 6 a 7, ¿sí? Entonces, en 7 alcancé ya mi presión del condensador. En 7 voy a cambiar de fase, ese es el objetivo del condensador. Llego entonces al estado 1. Luego del estado 1 aumento la presión, pero no la voy a aumentar directamente hasta la presión alta que tenía en la caldera, sino una presión intermedia. Esa presión intermedia corresponde con la presión que tiene el fluido acá a la salida intermedia que hice, ¿sí? Porque lo que tengo acá es una cámara de mezclado o un ICA en este caso, ¿sí? Un intercambiador de calor abierto. Recordar que el ICA, sí, o sea, como está abierto, básicamente tengo los tres la misma presión. Luego tengo en la misma isobara el punto 6, el punto 2 y el punto 3. Veo acá en el diagrama, en la misma isobara tengo el 2, el 3 y el 6, ¿sí? Ok. Ahora entonces, a mi ICA va a entrar mi agua fría, relativamente hablando, a la salida de la bomba, mi agua en 2, ¿sí? Pero también va a entrar mi agua a mayor temperatura, mi agua caliente, que era la que había sacado solo un poquito de agua desde mi turbina. Tengo entonces la entrada en 3. Entonces, si le pongo flechitas acá para ver la dirección, voy a tener entrada en 6 y entrada en 2, ¿sí? Básicamente, esta entrada en 6 y esta entrada en 2. Y tengo como salida única resultante, que sería mi salida en 3, ¿sí? Entonces, en 3 estoy en una condición intermedia entre 2 y 6, solo que con la condición de que estoy a la misma presión, ¿sí? Y normalmente también que estoy, ya que voy a pasar por la bomba, impongo que eso también sea en condición de líquido, ¿sí? Entonces, en 3 estoy saliendo en condición de líquido saturado a la presión correspondiente, ¿sí? Luego, como estoy en condición líquida, lo puedo bombear, aumento entonces mi presión y ahora sí aumenté hasta mi isobara mayor. ¿Dudas con eso, jóvenes? Pregunte, Nico. Básicamente es como, imagínate el ICA, voy a hacer como el dibujito del ICA aquí, ¿sí? Está entrando a mi ICA vapor, ¿sí? Y está entrando también líquido, que mientras el líquido tenga por acá. Imagina el ICA que está abierto. Entonces ya tengo como condición de entrada a mi ICA, o sea, tengo dentro de mi ICA una mezcla bifásica, ¿sí? Voy a tener vapor y voy a tener líquido. Si mi salida de mi ICA yo la hago por abajo, voy a estar sacando líquido igual, ¿sí? Y aquí permito la mezcla, pero lo que salgo es siempre líquido. Entonces estoy sacando un líquido con la condición de que llegue a una temperatura media en realidad entre estos dos, ¿sí? Entonces salgo con esta condición de líquido saturado. ¿Se entiende mejor? Sí. Claro, si yo estuviera sacando acá del ICA acá arriba, podría estar sacando vapor. Pero como lo que tengo aquí a la salida realmente, yo necesito operar este ICA para luego pasar una bomba, yo necesito que mi salida sea exclusivamente líquido. Y líquido voy a tener abajo por mi condensado.
Entonces ya puedo ver para que no se me mezcle tener la otra entrada, o sea, voy a volver un paso atrás. Ya sé que nos pasamos del tiempo, así que terminando de responder esto, estamos, ¿sí? Pero supongamos que tengo las dos entradas por arriba, ¿sí? Que tengo la entrada en 3 y la entrada en 6, ¿sí? Solo que una llega en condición de líquido y la otra en condición de vapor. Igual voy a tener mi condensado abajo, ¿sí? Y si acá tengo una mezcla, supongamos perfecta, digamos que alcancé una temperatura promedio entre los dos, lo que estoy sacando aquí abajo, que sería, perdón, ese era el 3, me salían 3 y este era un 2. ¿Se entiende mejor, Nico? Ok. ¿Más dudas, jóvenes? Si no estamos, porque ya me pasé en el tiempo, ¿no? Entonces, ojo con este, que tengo que cuidar mis razones básicas. Sí, igual vamos a partir de la próxima clase, ¿sí? Pero mi razón en I es básicamente la razón de la masa que salgo en 6 respecto a la masa total, que era la masa en 5. Y ahora veo que las interacciones energéticas en los distintos dispositivos tengo que hacerlos en relación a también cuál era el flujo másico correspondiente que pasa por mis distintos dispositivos, ¿sí? Porque ahora no pasa mi mismo flujo másico en todo y puedo llegar y simplificar todo por el flujo másico total, ¿sí? Así que les dejo eso y con esto terminamos la clase del día de hoy. Que tengan feliz año nuevo, jóvenes, felices fiestas de fin de año y nos vemos la próxima semana. Recuerden avanzar en sus trabajos, ¿sí? Ok, nos vemos. Igual ustedes. Chao, nos vemos. Dígame. Dale, dándote al tiro que después se me va a olvidar. Sí. Si es que carga la lista, si no, no, esta era Jaime, ¿cierto? Ya, ahí está el Jaime. Estamos. Ya, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Chao, jóvenes, que estén bien. Nos vemos.